iniciar esta mañana con una pregunta para ustedes, y es si alguna vez has querido que Dios se amolde a ti. ¿Has querido alguna vez hacer que Dios se amolde a tu necesidad, se amolde a tu molde? Que te responda cuando tú quieras, que llegue cuando tú lo necesites, que se ajuste a ti. Creo que todos en algún momento hemos caído en eso, ¿verdad? Todos en algún momento hemos querido ajustar a Dios a nuestras necesidades. Y hoy vamos a hablar de un tema con un título bien fuerte: domesticando a Dios. Y antes de entrar al texto bíblico, quiero hacerles como un contexto rápido de lo que estaba sucediendo. Quizás muchos hemos escuchado la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios decide liberarlos de su esclavitud. Así que con mano fuerte y poderosa los saca de Egipto. Y hemos escuchado las historias bíblicas que hablan de Jesús, de Dios abriendo el mar, de maná descendiendo del cielo, de agua cuando Moisés golpeaba la roca saliendo de la roca, de una nube que los guiaba de día y una columna de fuego de noche. Cosas impresionantes leemos en el libro de Éxodo que le sucedió al pueblo de Israel. Y una vez escucharon la voz de Dios allá en el monte Sinaí, una voz que se sonó con truenos, con fuego, y todo el pueblo entero a una voz le dijeron a Dios: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Todos. Pero después de esas grandes experiencias y después de esta experiencia donde el pueblo de Dios, del pueblo de Israel, escucha a Dios, Dios llama a Moisés y le dice: ven, Moisés, ve a subir al monte, porque te voy a entregar las tablas del pacto, las tablas de la ley, y te voy a entregar los planos del tabernáculo. Y Moisés sube. Recuerden, Moisés era el líder del pueblo de Israel, el líder que Dios designó para sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud. Así que Moisés hace caso, muy obediente, se va y se demora recibiendo las instrucciones de Dios 40 días con sus noches. Y mientras el pueblo espera, el corazón se desespera. ¿Le ha pasado eso a usted? Que a veces está esperando a Dios y se desespera su corazón. Pues con ese corazón desesperado, quiero que por favor abra su Biblia, abra su teléfono y vayamos a Éxodo 32. Para que continuemos con la historia y con el relato de lo que sucedió y podamos aprender un poco más. Allí, con ese estado de corazón desesperado, inicia el problema. ¿Están listos? Vamos a leer desde el versículo 1, lo voy a leer aquí. Dice así: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió:
todos quítense los aretes que llevan en las orejas, y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Vamos por favor a la primera diapositiva, porque quiero enfatizar algo en esta palabra. Los israelitas le piden a Aarón que les haga un becerro de oro. Ellos le dicen: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Y lo que sucede aquí es que los israelitas no estaban pidiendo necesariamente que Aarón les hiciera otros dioses, sino que estaban intentando hacer una representación visible del Dios invisible que les había sacado de Egipto. El becerro del cual habla esa porción del texto bíblico era una figura muy conocida en los dioses de Egipto y en los dioses cananeos, que significaba la fertilidad, la prosperidad, la fuerza. Y en su mentalidad, como a veces nos sucede a nosotros, en su mentalidad, el becerro de oro que estaban formando no negaba a Dios, sino que trataban de a ese Dios que habían adorado, hacerlo manipulable, hacerlo visible. Y aquí es donde se conecta el pecado grave de la adoración que quería dar el pueblo de Israel. Y es que querían adorar a Dios a su manera. Intentaron domesticar la gloria divina, hacerla cómoda, visible, hacer predecible a Dios. El becerro de oro que hicieron no fue un rechazo directo a Dios, sino un intento de hacer a Dios accesible a su medida, a su molde. El becerro de oro es el intento humano de controlar lo divino. El pueblo no soportó la incertidumbre, no soportó que Moisés no venía. Y como no soportó la incertidumbre, prefirieron una imagen manipulable a un Dios impredecible. Quisieron domesticar a Dios porque querían adorar sin depender de su presencia. El becerro de oro actual quizás no está hecho de metal como sucedió con Israel, pero sí hay muchos becerros modernos. Yo como que estoy viendo algunos aquí, mentiras. Y todo yo. El becerro actual, o cómo domesticamos nosotros a Dios hoy, es cuando queremos sus promesas sin los procesos. Como lo veíamos cuando estábamos entregando a Mateo, Dios le dio una preciosa promesa a los discípulos kids. Y es que van a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Pero si tú te vas arriba del Salmo 1, vas a encontrar que dice que el que medita en su palabra de día y de noche. Así que, ¿cómo domesticamos a Dios hoy cuando nosotros queremos promesas sin procesos? Cuando buscamos su bendición, pero no queremos su dirección. Cuando solo obedecemos si entendemos.
Cuando usamos su nombre para justificar nuestras decisiones y nuestras acciones. Cuando tenemos equivocado el corazón y le decimos a Dios, mira, esto es lo que quiero, ven y tú apóyalo. Queremos un Dios que apruebe, no un Dios que nos transforme, un Dios que confirme mis planes, no que los cambie. Pero el problema es que el Dios verdadero no cabe en nuestro molde, es demasiado grande. Y Dios no se quiere dejar domesticar por nosotros. Dios se quiere dejar obedecer y adorar. Hoy también, como el pueblo de Israel, nosotros tratamos de domesticar a Dios. Porque tratamos de hacer un Dios a nuestra imagen, moldeado para que sea conforme a nuestras expectativas, a nuestros deseos, a nuestras circunstancias. Y cuando hacemos esto, nosotros no estamos adorando a Dios. Al final nos estamos adorando a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos tratado de que Dios se amolde a nosotros? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como nosotros teníamos estimado o previsto? ¿Hasta ahí llegó Dios? Si el plan cambia en nuestra vida, ¿hasta ahí llegó Dios? Si la respuesta se tarda, como sucedió con el pueblo de Israel, y llega la incertidumbre, ¿hasta ahí llegó Dios? Si la respuesta no era como yo esperaba, ¿hasta ahí llegó Dios? Tratamos de fundir becerros de oro y de adorarlo, creyendo que Dios es como digo yo casi siempre, como el dispensador de comida automática, donde yo le meto una moneda y me devuelve una bendición. Pero lo otro que encontramos allí en la historia es que ellos le entregan su oro a Aarón para que Aarón lo funda y haga el becerro, ¿verdad? Y el oro era el símbolo de la pureza, la realeza, la santidad, de lo mejor. Y Dios ya tenía un plan para el oro que tenía el pueblo de Israel. Yo no sé si ustedes han leído, pero en la historia del Éxodo dice que cuando Israel sale de Egipto, se lleva el oro de los egipcios. Así que tenían bastante oro, algo preciado, una bendición que Dios les había dado. Y Dios ya tenía reservado ese oro para hacer el tabernáculo de la proposición. Moisés estaba ya recibiendo todos los planos. Y mientras que Moisés estaba ya recibiendo todos los planos, el pueblo de Israel se adelanta a los planes de Dios. Y toma el oro, lo mejor que tenían, y lo convierten en un becerro. Es decir, usaron lo mejor que tenían para un propósito equivocado. El problema en sí no fue el oro, sino la intención del corazón y la dirección del ofrecimiento. Esto muestra que la adoración para nuestro Dios no es neutra. Si no se dirige hacia Dios, terminará dirigiéndose hacia algo que está ocupando su lugar. Lo que Dios nos da para adorarlo puede convertirse en un ídolo si lo usamos para reemplazarlo. Y aquí está la parte que conecta con nosotros. Todos tenemos oro. Cada uno tiene algo valioso que Dios ha puesto en sus manos.
Sea tiempo, sea su voz, sea talento, sea creatividad, sea recursos económicos, sea salud. Y cada uno de nosotros decide a dónde se va ese oro. Porque podemos fundirlo en un becerro cuando lo usamos para nuestro orgullo, para nuestra comodidad, para nuestro control, o colocarlo en el altar cuando lo rendimos con humildad y con obediencia. El oro que Dios te dio para su gloria no puede terminar siendo el material de tu ídolo. Mientras estábamos ahí adorando, se me desbloqueó otra cosa. Y es que para Dios nosotros somos oro. Él dice que somos ¿qué? Su especial tesoro. Para Dios nosotros somos oro. ¿Y cuántas veces este oro se ha usado? No para su gloria, sino para mi gloria. Queremos hacer mi propio reino y no el reino de Dios. Manipulamos a Dios, intentamos domesticarlo. ¿Vamos bien? Luego, como viene aquí en Éxodo 37:5, dice que al ver a Aarón al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció: mañana será fiesta para Jehová. Mejor dicho, Aarón dijo: mañana vengan todos para la iglesia, el domingo nos vamos todos para la iglesia, vamos a adorar. Y temprano en la mañana, como sucedió hoy, el pueblo se levantó, pero para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a las diversiones paganas. Aarón, que era el sacerdote, debía guardar el fuego santo, pero cedió ante la demanda del pueblo. Y su error no solamente fue fabricar un ídolo, sino también intentar mezclar adoración verdadera con adoración falsa. Mañana será fiesta para Jehová. Aarón trató de justificar lo que Dios no había aprobado, llamando a esto fiesta para Jehová. Una adoración y una celebración que Dios no había pedido. Además, que estaba en contra de todo lo que ya Él les había establecido. No te harás dioses delante de ti. Y convirtió la adoración en un entretenimiento religioso. Amada familia, la adoración sin obediencia no es adoración, es entretenimiento. Podemos cantar, podemos gritar, levantar nuestras manos, podemos llorar en medio de la alabanza, de la música. Pero si el corazón no está rendido, Dios no está siendo adorado. Le queremos dar lo mejor, pues lo mejor es nuestro corazón. Le queremos dar lo mejor, pues lo mejor es nuestra rendición y nuestra obediencia. El sonido, más adelante dicen que Moisés escuchaba y Josué le dice: ay, hay sonidos como de victoria. El sonido podía llenar el campamento. El sonido puede llenar este lugar, pero la obediencia nuestra, de nuestro corazón rendido, es el que llena el cielo. Es nuestra obediencia y nuestra rendición la que llena el cielo. El pueblo estaba cantando, pero Dios no estaba allí, porque su adoración se había vuelto falsa y pagana. Porque mezclaron lo santo con un corazón desobediente. Dios busca que nosotros le adoremos con un corazón rendido. ¿Y por qué?
Porque miren lo que sucede con la tercera parte. La tercera parte se las voy como a mencionar. Y es que puedes colocar la siguiente. Y es que cuando se estaba acercando Moisés al campamento, vio el becerro y las danzas y todo el folclore que se estaba haciendo y la alegría. Pero allí no estaba la adoración, ¿verdad? ¿Qué había allí? El intento humano de hacer a Dios predecible, de no buscar su presencia, de no buscar a Dios en medio de la relación, de no buscar a Dios en medio del proceso, de un corazón que se desesperó y dijo: me desespero, lo hago a mi manera. Y entonces Moisés rompió las tablas de piedra que le habían entregado, porque el pecado y la infidelidad hacen que yo cambie al Dios vivo por una imagen muerta. El becerro de oro era una imagen muerta, no era una imagen con poder, no era una imagen verdadera. Y hace polvo el becerro, le echa agua e hizo que todo el pueblo lo bebiera. Y los que somos de vieja guardia, cuando algo pasaba le decían: vamos a hacer lo que tomen las aguas amargas. Y era tomado de esta porción bíblica y le hacían a uno tomar, que para que se revelara el pecado. Pero la verdad es que esto fue un acto profético de Moisés, muy espiritual, porque el agua representaba las consecuencias del pecado, de lo que el pueblo había levantado con orgullo. Ahora se lo tenían que tragar con amargura. Dios les permitió beber lo que ellos mismos fabricaron, para que entendieran que toda adoración falsa termina en amargura. Y a veces Dios también nos deja beber a nosotros de nuestras propias decisiones, ¿verdad? No para castigarnos, sino para sanar nuestra adoración. Porque mientras no sintamos el sabor amargo de lo que nos aleja de Él, seguiremos intentando moldear a Dios a nuestra manera. Todo lo que levantamos sin Dios termina por destruirnos. El becerro se volvió polvo, el polvo se volvió en amargura, en agua amarga. Y así es el final de toda adoración sin corazón. Brilla por un momento, pero al final no sacia. Y allí es donde el pueblo por fin entiende que habían perdido la presencia de Dios por no adorar. Porque Dios es un Dios el cual quiere que nosotros le esperemos. Dios es un Dios que quiere convertir la idolatría en rendición y nuestro corazón en adoración. Quiero concluir con lo siguiente. ¿Y cómo dejamos de domesticar a Dios? Porque creo que todos somos conscientes que en algún momento de nuestra vida decidimos domesticar a Dios, ¿verdad? Queremos que Dios haga las cosas a mi manera y no yo hacer las cosas a la suya. El pueblo de Dios quiso tener a Dios, pero lo quiso a su manera. Quiso adorarlo, pero sin esperarlo. Quiso sentir su presencia, pero sin rendirse a su voluntad. Dios no cabe en nuestro molde. Él no se deja domesticar. Dios se deja adorar. Nosotros
seguimos fabricando becerros de oro en nuestras vidas. Nosotros seguimos tomando el oro de nuestras vidas y convirtiéndolo en imágenes distorsionadas de Dios. Amados, la verdadera adoración no se canta. La verdadera adoración se vive. Se vive con cada decisión y acto que haces en tu vida. La verdadera adoración se vive cuando determinas que Dios no se va a moldear a ti, sino que tú te vas a amoldar a Él. Dar lo mejor no es fabricar un becerro de oro con lo que tengo. Es entregar mi vida entera como un altar y decirle: sabes, Dios, yo estoy tratando de domesticarte, pero hoy yo te pido que seas yo el domesticado, el enseñado, el transformado, el educado. Domesticar a Dios es hacer que Él se parezca a mí. Adorarlo es dejar que yo me parezca a Él. Es la meta, ¿verdad, iglesia? Es la meta. Hoy quiero pedirle a Dios que traiga sobre todos nosotros un espíritu de arrepentimiento. Quiero terminar diciéndoles que tengo varias Biblias y una de mis Biblias tenía una anotación que me tocó el corazón, porque en esa anotación decía: ¿cómo es la imagen del Dios que tú estás adorando? ¿Es el Dios que tú mismo fabricaste o es el Dios verdadero? Y tenía una pregunta que fue como si me llegó al corazón y decía: quizás hoy tú tengas que destruir la imagen equivocada de Dios que has venido adorando y construir la imagen del Dios verdadero. Porque recuerden, iglesias, domesticar a Dios es hacer que Él se parezca a mí. Adorarlo es dejar que yo me parezca a Dios. Dar lo mejor es decidir vivir para adorar. Porque la adoración no solo se canta, la adoración se vive. Mira cómo estás viviendo y te diré cómo estás adorando.